tardes a todos y todas. Tenemos acá una actividad que la habíamos llamado Desalojo y Derecho a la Vivienda y al Suelo, eh, o Derechos Humanos. Un nombre grande, pero partiendo con el tema de los desalojos. Eh, y básicamente yo invité a Ana y el equipo. Yo estoy proponiéndome aquí para ponerle el lugar, pero esta es una red que viene trabajando hace mucho tiempo en el tema de los desalojos, que es un tema muy complejo y candente en este momento. Si ya tenemos una crisis de la vivienda que se transformó en una crisis humanitaria, el tema de los desalojos es lo más crítico y lo más humanitario o deshumanizante de esa parte de la crisis de la vivienda. No estamos hablando de gente que está asignada a una vivienda ni gente que está ni siquiera los que viven en campamentos, sino que los van a sacar de sus campamentos o de sus viviendas arrendadas o de todas las opciones donde se están aplicando hoy día los desalojos. Entonces, claro, esto es una discusión de vivienda y de derechos humanos, dentro del cual el Instituto, por supuesto, tiene o ha tenido muchas conexiones o diversos lazos. Y en el caso del día de hoy tenemos varios invitados y invitadas que son parte de esta red. Entonces, vamos a partir por una introducción sobre derechos humanos y desalojo en el mundo por parte de Camila Cosiña. Camila no está acá, pero nos grabó un video. Está en este momento en el Foro Urbano Mundial, que es en Egipto, creo, en En el Cairo. Cairo. Sí, nosotros también deberíamos estar ahí. Está, bueno, Camila Cosiña, que es parte de la International IED, que no sé exactamente cómo se deletrea, pero es una agencia internacional que se dedica al desarrollo urbano en muchos países, y Camila trabaja desde acá de Chile. En segundo lugar, vamos a tener a Elizabeth Andrade, que la tenemos por Zoom y sí de manera sincrónica. Elizabeth Andrade es Premio Nacional de Derechos Humanos, es dirigente del Campamento en los Arenales en Antofagasta, y tuvo a mi equipo de investigación la semana pasada, no sabe Elizabeth, que yo no estaba ahí, pero fue la Elizabeth Centeno y fue parte de mi equipo. Y ella nos va a hablar sobre la organización de estas comunidades afectadas con amenazas de desalojo para resistir la intervención y qué maneras de intervenir hay. En un tercer palabra vamos a tener a Nelson Carroza del Observatorio de Participación Social y Territorial de la Universidad de Playa Ancha, con el monitoreo de los casos de desalojo en Chile. Luego tendremos a Ana Zurán y a Camilao de parte de la Red Internacional por los Derechos a la Vivienda y la Tierra, que va a ver, analizar los casos de desalojo desde el derecho a la vivienda en Chile. Y por último tendremos a Alfredo Rodríguez de SUR, Centro de Estudios Sociales y Educación, con una reflexión sobre los desalojos y políticas habitacionales. Así que les agradecemos la presencia. También estamos grabando esto, va a quedar en Zoom y va a quedar disponible para muchas otras cosas. Y repetir que esta es una red que se viene juntando hace un buen tiempo y que tiene mucho material disponible, incluso tenemos una página web, sí, que la podemos después poner disponible. Así que vamos a empezar por la introducción de Camila Cosiña. Para eso necesito compartir pantalla y la tengo que compartir con sonido. Considerando está la opción de compartir con audio. ¿Sí? Ya. Tengo la pantalla, aquí va la de Camila. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Cosiña. Me hubiese encantado estar ahí con ustedes hoy día, junto con Elizabeth, con Ana, con Nelson y con Alfredo, con quienes hemos estado trabajando el último año sobre este tema y nada, estamos muy contentos de poder compartirlo hoy con ustedes. No estoy ahí porque voy a estar en el Foro Urbano Mundial que está ocurriendo en el Cairo la primera semana de noviembre. Y justamente espero que vamos a estar abordando muchos de los temas en relación a los desalojos, que sabemos que no ocurran solamente en Chile, sino que son parte, ¿no es cierto?, de un fenómeno de criminalización de de la vivienda popular que es generalizado, de la desprotección de los derechos humanos de las pobladoras y los pobladores, de la validación de la violencia de Estado como una forma de actuar ante conflictos urbanos, y que son todos estos desafíos comunes que van mucho más allá de la frontera de Chile. En este video bien cortito, la idea es dar un poquito un panorama, una visión desde esta cuestión más internacional y cómo se sitúa estos debates que estamos teniendo en Chile en ese escenario. Hay una resolución del año 93 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
que establece que los desalojos forzosos constituyen una grave violación a los derechos humanos. Y como estoy segura, Ana y mis colegas les van a contar, existen protocolos para normar y prevenir los desalojos forzosos, de modo que que no sean forzosos y que por lo tanto no constituyan tal violación. Si bien es muy difícil sistematizar la información sobre los desalojos, y eso estoy segura que Nelson les va a contar un poquito más, ONU Habitat estima que alrededor de 2 millones de personas son desalojadas de manera forzosa cada año. O sea, estamos hablando claramente de un problema que no es marginal, sino que una realidad para millones de personas. Ahora, en términos más como históricos, en los años 2000, a principios de los años 2000, el tema de los desalojos forzosos tuvo una centralidad súper importante en la agencia de ONU Habitat. Se creó, de hecho, un grupo asesor de las Naciones Unidas sobre desalojos forzosos, que se llama ONU ACFE por su sigla en inglés, que efectivamente permitió generar cierto momentum alrededor del tema de los desalojos. Se publicaron informes sumamente importantes el año 2005, 2006, 2011, con datos, con experiencias. En esa misma época se publicó un libro importantísimo que se llamaba Cómo los pobladores se enfrentan los desalojos, editado por Yves Cavans, por Silvia Gubiraos Jaffa y por Cassidy Johnson también. Sin embargo, de alguna manera, después del 2011, 2012, la agenda de los desalojos empezó a caer un poco en segundo plano, en un contexto en que hubo mucho espacio para generar más bien agendas de consenso, por ejemplo, en torno al proceso de tener un ODS urbano, el ODS 11, el año 2015, o también en el proceso de generar una nueva agenda urbana el año 2016, y de alguna manera la discusión de los desalojos bajó un poquito en su intensidad. Pero hoy día tenemos a nivel internacional muy buenas razones para estar volviendo a hablar de desalojo. En primer lugar, la crisis climática, ¿no? La crisis climática está creando nuevos desafíos en relación a los desalojos forzosos, que tienen consecuencias, por supuesto, sociales, económicas y medioambientales también devastadoras. Hay quienes hablan de la existencia de desalojos benevolentes, cuando ocurren, por ejemplo, en torno a zonas que están expuestas a desastres naturales como inundaciones. Entonces, usando en el fondo la exposición a riesgos como una razón para avanzar desalojos forzosos sin necesariamente seguir protocolos o abrazar los derechos humanos. En segundo lugar, la pandemia de COVID-19 puso en primer plano la cuestión de los desalojos, ¿no? Y demostró la capacidad política de autoridades, de ciudades, de países para actuar y suspender los desalojos durante la crisis cuando el llamado era, ¿no es cierto?, a quedarse en casa. Por lo tanto, los desalojos son una decisión política, que hay herramientas para detenerlos. La pandemia, sin embargo, también provocó una nueva ola de desafíos, como bien sabemos en Chile, que ha vuelto a poner los desalojos al centro de la discusión. Y por último, una tercera razón por la que hoy día volvemos a hablar de desalojos es que hay varias tendencias actuales que, aunque no son nuevas, siguen profundizando la naturaleza insegura, ¿no es cierto?, de la vivienda para millones de personas. Crecientes flujos migratorios, de eso sabemos muy bien en Chile, la precariedad de los medios de vida, la escasa protección, por ejemplo, de los arrendatarios o inquilinos, y por supuesto, la financiarización de la vivienda, del suelo y del desarrollo urbano en su conjunto. Este contexto hace que la sociedad civil esté movilizándose. Lo que estamos haciendo en Chile en esta red no es aislado. Hay movimientos en Argentina, en México, en Brasil, por ejemplo, en torno a la pandemia, cuando se movilizó, ¿no es cierto?, la campaña y el observatorio de Despejo Cero, que ha sido muy importante para nosotros como referencia, pero también en Filipinas, en el Medio Oriente, para qué decir, con las consecuencias devastadoras del genocidio operante, en Kenia o en Nigeria. Todos son lugares en los que hoy día hay movilizaciones, ¿no es cierto?, en torno al tema de los desalojos. Y para mí, esta lucha en común, si bien puede parecer desoladora, porque obviamente es desolador saber que tantas personas en contextos tan distintos están enfrentando desafíos similares, es también una fuente de energía, ¿no?, de aprendizaje, de inspiración, y espero que la movilización que estamos apoyando en Chile, en la conversación que se tenga hoy día en esta semana de la planificación, que sin ir más lejos, muchas veces la planificación como disciplina, ¿no es cierto?, es cómplice de la criminalización del habitat urbano precario. Espero que esta conversación sume a estos espacios de solidaridad también más allá de los límites de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gracias. a Camila, aunque no nos escuche decirle gracias. Bueno, Eh, y buena su intervención. Ahora quisiéramos darle el paso a Elizabeth Andrade. Como les decía, ella es Premio Nacional de Derechos Humanos, es dirigente del Campamento de los Animales en Antofagasta.
y dirigente de muchas otras cosas más, pero ahí nos puede contar ella misma, que nos va a hablar de la organización de las comunidades afectadas de amenazas de desalojo para resistir y para intervenir al respecto. Elizabeth, te escuchamos. Sí, lo que sí les pido un favor es que me recuerden el tiempo porque de repente me paso y ¿cómo se llama? No quiero quitar el tiempo a mis compañeros. Tenemos ya un promedio de 7, 8 años que venimos trabajando con Ana, con el Pelao y con muchos amigos más sobre estos temas, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y a veces nos miramos, conversamos una y otra vez y siempre llegamos al mismo. ¿Cómo lograr fortalecer la organización, ¿no? Dentro de estos procesos, cuando hay amenaza, cuando no hay comida, cuando no hay casa o cuando se incendian casas, ¿no? Hace poquito se volvieron a incendiar 30 casas en uno de los macrocampamentos. Y algo que fue muy interesante en lo que pasó, por eso lo quiero contar, es que decidimos 150 dirigentes llamar a la misma hora, a la misma persona, y insistir para que le puedan dar aunque sea una noche de alojamiento a las familias afectadas. Lo logramos. Empiezo con ese. Elizabeth, ¿te podemos pedir que cortes el video para que se escuche mejor? Que parece significante, porque una de las cosas que le ocurre de todo Chile y ahora que siendo parte de Latinoamérica, en toda Latinoamérica, es la de la debilidad de la forma de terror, de solo pensar. ¿Ah? Oh, ¿ahora? Elizabeth, si puedes, por favor, cortar el video para que te escuchemos mejor, porque el audio no está, no hay buena conexión. Lo mejor es que cortes el video y sigas con la voz, La cámara. con el audio. Sí, te escuchamos. Eso. A ver. Ahora puedes hablar. Ahora, el relato de que... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Vamos a poner una foto de ella. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya le decía que en el relato en el que estaba era que uno de los problemas que nosotros como dirigentes sociales hemos tenido ante una amenaza de desalojo es el terror, el pánico que se percibe por el simple hecho de quedarse sin casa, ¿no? Entonces, toca a nosotros los dirigentes y dirigentes que hemos pasado por ese tipo de amenazas, que hemos logrado darle la vuelta a esa denuncia, a, ¿cómo se llama?, a brindar un proceso de organización y a denunciar que la vivienda es un derecho y ese proceso de empoderamiento es escuchado ante el Estado, en el caso de Los Arenales y otros varios campamentos, a tener la prioridad del proceso de la erradicación con urbanización. En el caso de nosotros, por ejemplo, fuimos amenazados por un desalojo en el año 2015 y la lucha, la consistencia y la organización nos permitió ser hoy prioridad nacional en el proceso de la construcción, con una consultora que está haciendo un diseño de urbanización, con nuestro plan maestro que lo hemos realizado juntamente con nuestro asesor técnico, nuestros asesores técnicos que nos han ido acompañando en el transcurso de los años. ¿Y por qué toco ese tema y lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque en muchas regiones, cuando llega la amenaza, algunos vecinos hasta se autodesalojan, ¿no? O sea, ellos mismos tenían el derecho de tener una casa digna, una vivienda digna, y desarman o segregan toda la poca organización que se tiene, ¿no? En el caso de Antofagasta, por ejemplo, nosotros logramos que cerca de 35 campamentos que estaban dentro del 2022 y pandemia, ahora sean parte de los polígonos, de los procesos de solución habitacional en los diferentes campamentos de la segunda región.
habiendo creado el movimiento de campamentos Vivienda Digna, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos que como punto principal de todos estos procesos es que el poblador y pobladora que decide tomarse un espacio, ya sea de asentamiento humano, ya sea de invasión, ya sea de toma o ya sea de campamento, tenga que entender que va a ser copartícipe proceso de solución habitacional. Porque es ahí donde cuando llega la amenaza, es ahí donde ellos se llenan de pánico y pierden el sentido de la organización. Y entonces nosotros como REC, cuando nos hemos juntado con Ana, Camila, Nelson, ¿no? y Alfredo, y con muchos otros amigos y compañeros y pobladores que me dejaban, ¿no? Que desde acá los campamentos se están organizando, los campamentos están buscando la solución habitacional que el Estado no les brinda, pero sin embargo desaloja, ¿no? Y más aún no acepta la recomendación de los diferentes protocolos que hemos ido realizando durante todos estos procesos. No ha sido nada fácil. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿tengo esperanza de todos estos procesos? No mucha, pero si me dicen, tengo fuerza, lo lamento. Elizabeth, Estamos fortaleciendo a los dirigentes y dirigentes, nos vamos a organizar a las comunidades desorganizadas y necesitamos entender que tenemos que caminar en la misma lucha, ¿no? Ha sido difícil humanas, proceso de protagonismo, lograr hacer pobladores y pobladores que luchan por la vivienda del pueblo. Yo no sé si me están... ¿nos escuchas, Elizabeth? No. Elizabeth, ¿nos escuchas? Oye. Bueno, haremos un... Aló, yo sí los escucho ahora. Oh. Te perdimos por un rato. Si quieres terminar, que tienes que terminar pronto, ¿no? Bueno. Elizabeth, ¿nos escuchas? Ya ahí se salió. Bueno, Ya, continuemos. Era muy difícil, Elizabeth está en Antofagasta ahora, ¿no es cierto? sí. Está en Antofagasta, en el norte, y además en un campamento, un lugar que no tiene la mejor conectividad del mundo, entonces era un desafío tenerla. De todas maneras. Lo que queremos pasar ahora es con Nelson Carroza. Como les decía, Nelson es profesor de la UPLA, la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, y en particular es parte del Observatorio de Participación Social y Territorio, y va a hablar justamente sobre este monitoreo de casos de desalojo en Chile y los tipos de intervención. Nelson. Bueno, muchas gracias, Javier, primero por la invitación. Me parece muy importante discutir estos temas en la universidad, un espacio público de discusión de problemas públicos, y el tema de los desalojos ciertamente, que en los últimos años es un tema muy, muy relevante, que lamentablemente se ha discutido muy poco. Entonces, desde ahí, Javier, agradezco la construcción de esta mesa, también al instituto por darnos el espacio físico también para hablar de estos temas. ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchamos, Elizabeth. Estaba empezando a hablar Nelson, pero si quieres terminar, porque decías que te tenías que ir. No, es que ya estaba terminando, pero si no me escucharon. Sí, si ahora tienes mejor audio, pareciera que sí, y podrías terminarlo. Perdón, Nelson. Disculpa, no escuché nada. Está bien.
Si Tal vez quieres, quieres cerrar con una idea. claro, si quieres ahora cerrar con una idea, lo último que estabas Sí, diciendo. o sea, como idea central es que tenemos que seguir trabajando para enviar espacios formativos para dirigentes y dirigentes en todos estos procesos, conocer un poco la ley. Tenemos una ley maldita en Chile que le está perjudicando a muchos pobladores y pobladoras, entonces yo creo que este equipo maravilloso que se está creando va a ser una herramienta de fuerza, no solamente para nosotros los pobladores y pobladoras, sino para todas las personas que se atreven, porque hay que tener el atrevimiento de luchar contra este sistema, ¿no? Y sobre todo contra los desalojos, no solamente en Chile, sino como explicaba Camila, en el mundo entero, ¿no? Así que eso. Yo lo siento harto, se me cruzaron las actividades. Voy a ver si me puedo conectar un ratito después, pero igual algo quería decirles, ¿no? Que estamos en la lucha y está difícil, pero no hay nada que no se pueda lograr con la unidad de los pobladores y pobladoras, ¿no? Así que eso. Muchas gracias, Elizabeth. Después estamos conectados acá y tienes a Ana en el chat también, si quieres. Un momento. Eso, ya. Ahora sí. Ahora sí. Adelante. Muchas Adelante. gracias. Bueno, gracias Javier, gracias al instituto. Además que el instituto es un espacio donde yo me siento muy cómodo, yo me formé también acá. Tuve la suerte de formarme con el profesor Carlos de Matos, a quien entiendo también homenajearon durante la mañana. Entonces, no pude estar presencialmente, pero sí me gustaría decir que gran parte de los conflictos que estamos hablando y que vamos a hablar se vinculan también al trabajo de Carlos, ¿no? De entender estas matrices de desarrollo neoliberal y su impacto en el territorio. Me parece que el trabajo de Carlos ciertamente se adelantó muchos años a procesos o temas tan importantes como la financiarización de la vivienda, ¿no? Los impactos de la globalización en las ciudades. Entonces, no hay que perder igual ese marco de referencia global, que me parece que el trabajo de Carlos de Matos es impecable y muy, muy relevante, me parece, para poder hablar también de los desalojos. Me gustaría mencionarlo ciertamente. Yo tengo 4 ideas y que se vinculan al esfuerzo que hemos tenido como red de poder tal vez monitorear o poder cuantificar la magnitud del problema, que ya les voy a contar que no es nada de fácil. Pero para comenzar me gustaría proponer una idea que por lo general podemos, como bien dice Javier, entender a los desalojos como un efecto o los impactos de la crisis de la vivienda, ¿no? Tal vez sería la primera cuestión que me parece muy, muy relevante, es decir, hay desalojos forzosos porque efectivamente hay una crisis de la vivienda y viceversa, ¿no? Son dos espacios que se retroalimentan mutuamente. Pero sin embargo, también me gustaría mencionar que los desalojos ya no solamente son un impacto o un efecto, sino también se puede entender también como una causa misma de nuevas formas de desigualdad social. Y acá voy a tomar ciertamente la tesis tan relevante que ustedes nos propusieron hace un tiempo para entender los efectos de la vivienda social en la periferia, de entender que los desalojos no solamente son una consecuencia, sino también son una causa de reproducción de otras formas o nuevas formas de desigualdad. Eso me parece sumamente interesante proponerlo para poder profundizar y ahondar, digamos, en no solamente es el despojo territorial que lo es, sino también son consecuencias humanas, son consecuencias vinculadas a la vulneración de derechos, son vulneraciones de distinto ámbito que se expresan en este hecho mismo vinculado a los desalojos por temas habitacionales. Lo segundo, y se vincula más a, bueno, este fenómeno que es complejo, ¿cómo lo podemos medir? Y ahí hemos tenido largas discusiones con la red, con el equipo de la Universidad de Playa Ancha, y bueno, no es tan fácil, por supuesto, y en ese sentido habría que, como toda definición, llegar a un consenso, ¿no? Respecto de qué es un desalojo, su definición y cuáles son las características que de esta forma otorgan un marco para entender los desalojos forzosos. Y esa discusión se vincula directamente a una temática que ya es del ámbito metodológico, pero también epistemológico, de entender cómo cuantificar o cómo medir ciertos problemas de la realidad social.
Y eso no es tan simple, ¿no? Ustedes saben que la realidad social es compleja, es diversa, no es un fenómeno específico, sino que se superpone a otros, ¿no? Todo está conectado con todo, y ahí el desafío metodológico es cómo medir exactamente esa problemática específica y particular que se quiere entender y comprender. Me recuerda, y esto no es nuevo, ¿no? Podemos recordar los debates en los años 80 sobre el tema de la informalidad económica, ¿no? De Tocqueville, de otros autores que habían álgidos debates respecto a entender qué es la informalidad y cómo se mide. Los últimos años también, el tema, por ejemplo, de violencia de género es muy relevante y también hay una discusión interna, bueno, ¿qué es violencia? ¿Cómo se mide? ¿Y en qué ámbito se expresa aquello? Es lo mismo, me parece que estamos en un proceso inicial también de pensar eso, ¿no? Hasta qué punto se puede entender, cuantificar y entender la magnitud del fenómeno de los desalojos. Estamos en una discusión, creo yo, inicial. Hay muy poca investigación en Chile sobre eso. De hecho, generalmente la investigación que nosotros hemos referenciado, la investigación de otros países, Argentina, Brasil, bueno, el caso español también, Estados Unidos, ¿no? Y otros que de cierta forma han avanzado mucho más en cómo medir qué es un desalojo, ¿no? Entonces la pregunta que podemos decir, ¿cuándo comienza o cuándo termina un desalojo, ¿no? Y ahí hay una trayectoria, ¿no? Cuando uno pone una temporalidad que es mucho más amplia de lo que nosotros hemos podido pesquisar, ¿no? ¿Cuándo comienza el desalojo? Cuando las comunidades son presionadas, cuando las comunidades son amenazadas, ¿no? No por tal vez una iniciativa judicial, sino tal vez por el propio dueño, ¿no? Que hace acciones concretas y específicas para amedrentar una comunidad. ¿Cuándo se concreta un desalojo? Cuando se pone una causa judicial, ¿no? Que pone a una persona o una comunidad en cuestión. ¿O cuándo se entiende un desalojo? Cuando ya se concreta al final de este camino el desalojo. O sea, podemos en ese sentido como complejizar el debate, de entender que es un camino largo, difícil, complejo, y lo que nosotros hemos avanzado en algo mucho más simple que esto, sino de monitorear la magnitud del problema en relación a lo que entendemos una fuente rápida, fácil de obtención, pero muy, muy compleja y muy, podemos decir, limitada en términos de su fuente, que son los medios de comunicación. Entonces, lo que hicimos como red es poder sistematizar desde el año 2019 hasta la fecha casos de desalojo forzoso en los medios de comunicación en casi todo el territorio nacional. Y no sé si Javier me puedes ayudar, si estás en la página web, es derechos DDHH y desalojos.cl. No, sí, ¿Ok? sí. Nosotros realizamos una estimación de la magnitud y características de los desalojos forzosos que está ahí. Y que este es un informe que ustedes pueden encontrar, que es una primera aproximación y que de cierta manera lo que busca es poder entender algo que es, podemos decir, todavía está debajo de la alfombra respecto de entender la magnitud de esas cifras. Y lo que hicimos nosotros en ese caso fue poder reconocer 90 casos del año 2019 al 2024, hace un par de meses atrás, donde pudimos pesquisar que de esos 90 casos aproximadamente 2/3 ya habían sido casos donde los procesos de desalojo ya se habían realizado y 1/3, que son aproximadamente 30 casos, que son los casos amenazados actualmente. Y amenazados decimos que tienen alguna orden de desalojo ya al final, notificación de desalojo, o que están en un litigio jurídico, judicial, vinculado, digamos, a el despojo de la tierra. En ese sentido, pudimos estimar que del año 2019 al 2024, aproximadamente este fenómeno ha impactado casi 13.000 familias, aproximadamente, que es una cifra bien interesante de discutir, por supuesto, que nos permite situarnos también respecto a quienes afectan, digamos, este tipo de fenómeno. Y en ese sentido, me gustaría destacar que nosotros pesquisamos 30 casos que están en la actualidad amenazados en todo Chile, y estas cifras igual conversan con otras que se han construido, tanto del Ministerio de Vivienda, a través de los discursos del ministro Montes, que precisa 45 casos que están, entiendo yo, con sentencia desde la Corte Suprema, ¿no? En todo Chile.
y también casos que han levantado, información que ha levantado, de hecho, para Chile, que son más de 200 casos, que están de cierta forma directo o indirectamente vinculados a temas de pronto de desalojos forzosos. Las fuentes son distintas y la forma de levantar el dato es distinta, y nosotros decimos que acá en este caso hay casi 35 casos que están en esta situación. Entonces, nosotros proponemos este dato como un dato más para el debate respecto de todas estas cifras, y que lo que nos interesa es ponerlo en lo público. Salud, perdona que interrumpa, ¿todos son autorizados por la vía legal? Eso es un tema interesante que está en el informe también, que no solamente queríamos ver la magnitud, que son estos 90 casos, no solamente el impacto en las familias, sino también el tipo de desalojo. Y ustedes saben muy bien que están la vía tradicional, que es la vía judicial, pero también hay una vía que es la vía administrativa, que son las competencias que tienen los delegados presidenciales de poder ejecutar desahucios, digamos, en terrenos fiscales. Entonces, cuantificamos, tratamos de pesquisar más o menos la diferencia entre uno y otro, y más o menos son 2/3 de casos judiciales respecto de 1/3 de casos administrativos. Entonces, una hipótesis que teníamos que en la actualidad había un montón de casos mediáticos, ¿no?, que eran autorizados, digamos, o que iban por esta vía administrativa, y que sí, pero con los datos que tenemos no podemos demostrar que en el último tiempo hay más casos, digamos, por vía administrativa que los casos tradicionales son los casos judiciales. Eso está precisado en el informe ahí. Y la última dimensión que trabajamos es la vía de la distribución territorial respecto de los desalojos, que entendemos que de norte a sur hay diferencias geográficas y también en las formas como se procede en este tipo de procesos. Y bueno, pudimos reconocer que Valparaíso, Biobío, Antofagasta son las regiones que más concentran casos, y particularmente lo que nos llamó la atención es que en la macrozona norte, que está Arica, Antofagasta y Atacama, concentra la mayor cantidad de casos a nivel nacional, y particularmente concentra casos vinculados a los desalojos administrativos. Si hay que buscar alguna tendencia, sería lo interesante que está pasando, no interesante, lo terrible que está pasando en el norte, tal como nos comenta Eli, vinculado a procesos de desalojo vinculados a la vía administrativa. Eso serían como tal vez los grandes temas que están expuestos ahí en el informe, es público, ¿no? Ustedes pueden pesquisarlo, pueden reconocerlo. Y en ese sentido me parece importante poder decir que son cifras que, bueno, que son limitadas también. Ustedes saben que los medios de comunicación tienen sesgos profundos, límites en la cobertura también, ¿no? Pero por lo menos esos 90 casos se entienden, se reconocen, hablan por sí solos. Seguramente hay muchos más. Nosotros estamos haciendo un ejercicio paralelo vinculado a un proceso de transparencia en distintos organismos públicos para poder pesquisar particularmente los desalojos administrativos, que son los que nos importan mucho, porque cuál es el rol del Estado en este proceso, ¿no?, vinculado a ese tema. Estamos procesando una base muy grande que esperamos pronto poder también ponerlo acá en la página web y poder discutirlo también junto a ustedes. Y para cerrar, solamente, no sé si me estoy pasando, pero me parece importante también entender que los casos mediáticos no solamente responden a reportes de causas judiciales o administrativas, sino también que estos casos mediáticos construyen un ambiente mediático. Y para los juristas o la gente, y esto lo hemos aprendido nuestros queridos abogados que no están acá, Christopher Corbatán, Matías también, que así como hay casos judiciales y hay un ambiente judicial, también hay un ambiente jurídico, y por lo general esos dos ambientes van de la mano, no están separados. Entonces lo que dice la información que nosotros levantamos y que no está ahí, es que ese ambiente jurídico es un ambiente por lo general estigmatizante, peyorativo y estigmatizador también para las comunidades que se enfrentan a estos problemas. Es decir, que en esos reportajes donde se da cuenta de eso, siempre hay un tono o hay una línea editorial que de cierta forma responsabiliza a la propia comunidad, o de cierta forma reconstruye estereotipos respecto de lo que pasa en una toma y en un campamento. Me parece que es muy importante poder poner eso a la luz, porque nosotros como académicos y académicas tenemos un rol público de poder, de cierta manera, sortear estos estereotipos, ¿no?, o estas, podemos decir, subjetividad o sentidos comunes que se instalan, porque sabemos que todo lo que pasa en un campamento, no solamente narcotráfico, violencia o procesos de, no sé, ¿cómo se llama?, de estigmatización, sino también sabemos que en estos espacios hay virtudes, ¿no?, hay oportunidades, hay comunidades organizadas también, como dice Eli. Y en ese sentido me parece que es súper importante no solamente entender las cifras, sino también entender este ambiente mediático que potencia y reproduce el tema de los desalojos forzosos en Chile. Así que eso, muchas gracias.
Y luego tenemos. Sigue esto, sí. ANA, la Red Internacional de los Derechos a la Vivienda y a la Tierra, y además también de esta red sobre desalojos, y que va a haber el análisis de casos de desalojos desde el derecho a la vivienda. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad y especialmente muchas gracias a ti, Javier, por abrir este espacio. Sentimos realmente que el tema de los desalojos es muy difícil de colocarlo en el debate público y que este es el primero y que esperamos que lo podamos reproducir y ampliar porque es indispensable. Una aclaración sobre los temas que explicaba Nelson. Nelson abordó el desalojo forzoso de casos colectivos, de comunidades afectadas, pero hay que añadir otro tipo de desalojo que son los individuales y que están relacionados al no pago del arriendo. Y esto hay también estudios que se están realizando sobre esto y espero que también que logremos compaginar estos enfoques distintos entre lo colectivo y lo individual. Cuando hablamos de derechos humanos, yo siempre quiero regresar a esta mejor definición de lo que es el derecho a una vivienda adecuada y que está definida como el derecho de todas las personas, sin discriminación alguna, a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad. Y esta definición, su esencia es que no es un tema de una vivienda de 4 paredes y un techo. Cuando trabajamos con las dirigentes de más o menos todos los campamentos, ellas están luchando por este espacio donde vivir, donde sus prioridades son los temas de los niños, de los niños, de la educación, de la salud, de la oportunidad del empleo, y después viene, sí, la aspiración también de la vivienda. Entonces, cuando se trabaja el tema de los desalojos, es un trabajo que tiene muchos años. Desde Naciones Unidas, cuando se logró precisar lo que es el derecho a la vivienda, eso fue a principios de los años 90 y que venía de todo un trabajo de la sociedad civil organizada durante los años 80. Entonces, en el 91 se define, se precisa el derecho a la vivienda y 6 años después las Naciones Unidas define cuáles son las condiciones indispensables para que evitar un desalojo forzoso, porque el desalojo forzoso es una violación grave de derechos humanos, de todos los derechos humanos, porque una vez más es un tema de acceso a todas las condiciones de vida y no solo la vivienda. Entonces, lo que más hemos aprendido de lo que son los relatores especiales del derecho a la vivienda desde hace muchos años, y pensando ustedes que vienen de Brasil, de lo que aprendimos de Raquel Ronick durante muchos años, es que no puedes evitar que hayan situaciones de desalojo por razones de interés común, de seguridad de la nación o del Estado, o pueden haber muchas situaciones que sí te lleven a desplazar a una persona. Y actualmente se están discutiendo que si el fenómeno de desalojo o de reasentamiento o de desplazamiento son distintas formas de entender, pero lo que sí debemos entender que el derecho
la obligación de Estado es de ofrecer todas las condiciones necesarias para que el desalojo se adapte a las condiciones de vida de la gente. Entonces, en la práctica quiere decir que debe velar realmente la condición de vida de cada familia, de cada niño, de las personas mayores, de los discapacitados, de los LGTB. Hay una lista larga de protección a las comunidades vulnerables. Pero también implica que el Estado debe ofrecer o negociar alguna condición real de vivienda transitoria, permanente y avanzada. Y esto es lo más difícil. Entonces, el trabajo que estamos impulsando es, ante todo, un tema de diálogo, es un tema de negociación y no hay receta que lo pueda resolver en ninguna parte. Entonces, la práctica de desalojo ahora en Chile tiene su historia y en los últimos años surge desde las exigencias de la guerra que lleva el Estado de Chile en la macrozona sur, en Wallmapu, donde la exigencia es de la protección de los derechos de la tierra que ha sido quitada a las comunidades mapuche desde el siglo pasado. Cuando iba avanzando la propuesta legal de esta ley de usurpación de inmuebles, claro, los campamentos y las tomas de terreno urbanos también se han visto afectadas en esto. Entonces, es una relación, como lo decías, de lo que son los derechos a la tierra desde los pueblos originarios y después las comunidades urbanas en su condición de precariedad. Tenemos entonces esta ley de usurpación, que es la 21.633, y que, como era muy complicado en términos políticos para este gobierno actual en Chile, entonces el presidente puso un veto. Y el veto lo que exige es que todo campamento que ha sido catastrado por el ministerio a través de unos polígonos, que todos estos campamentos, si hay necesidad de desalojo, debe pasar por un proceso judicial. O sea que no puede haber en ningún momento un acto administrativo, sino que debe pasar por la justicia. Entonces, vemos la intención, pero después vemos la práctica. Nelson hablaba de 2019 y lo pusimos como una referencia especial porque en julio de 2019 en Calama a las 6 de la mañana hubo un desalojo terrible que puso a 800 familias en la calle y que en la calle, o sea, ni siquiera con una frazada y hacía -5 grados y era de madrugada. Y si comparamos estas condiciones de desalojo de ahora con lo que era en tiempos de la dictadura, te dices, es peor. Estamos en una situación aún más violenta que todo lo que fue el caso tan más conocido de Villa San Luis, en donde por lo menos la mayoría de las familias sí han recibido alguna forma de compensación o un techo donde instalarse. Tenemos otro caso violento de desalojo que se ha dado este año en la comuna de Cerro Navia, con el desalojo de la 17 de mayo, y ahí el hecho de que se
porque decíamos, no puede ser que este gobierno desaloje a 200 familias. Y si lo hizo como una marca, y lo hizo el 16 de mayo de 2024, o sea, 4 años y 362 días antes de que cumpliera los 5 años, porque los 5 años de ocupación, por lo menos en el caso de Brasil, ya representa como una base de negociación y de posibilidad de reconocimiento de título, aunque sea precario, pero una base. Entonces aquí es un hecho que un día antes de los 5 años fuera. Lo que explicaba también Nelson, esta cuestión temporal, o sea, el vivir el desalojo, lo más terrible es la incertidumbre que te crea la notificación. Y si vemos el caso de San Antonio está viviendo con la amenaza de desalojo desde el 23 de mayo de 2023. O sea, son 18 meses que 4.000 familias viven con la angustia y lo que esto representa en términos de atomización y de luchas diferentes y que de ahí también la dificultad de estar trabajando en San Antonio, porque son 45 organizaciones y más o menos hay tantas posiciones distintas y variadas. Entonces, está el problema de la temporalidad, está ahora otro riesgo mayor que se está dando en el caso de las terrazas de Marga Marga en Quilpué, donde para evitar de tener que pasar por la justicia, para evitar lo largo del proceso, lo que han asesorado unos abogados relacionados a la tercera sala de la Corte Suprema, están proponiendo más bien de recurrir a un acto administrativo. Y esto está definido en la Ley General de Urbanización y Construcciones y que son artículos varios desde el 150, en donde en caso de que no tener el permiso de obra y la recepción de obra, el municipio o la Seremi de Vivienda y Urbanismo tienen la facultad de dar la orden de demolición. Pero sabemos perfectamente en Chile que hay casos de orden de demolición que quedan en el aire, porque hay forma de ir a arreglárselo y no pasa nada. Y aquí estamos ante una situación terrible, porque una cosa es mandar a demoler un edificio vacío y lo otro es de mandar a demoler un conjunto de viviendas habitadas por familias vulnerables. Yo no sé si son pobres o no son pobres, esto es otra historia, pero sí son familias vulnerables que están buscando un espacio donde vivir. Entonces, este tema de pasar de la ley de usurpación, que ya es terrible porque puede sancionar la ocupación violenta de un terreno con la cárcel. Está la incertidumbre de gente que no sabe qué hacer y ahora está también este riesgo de una orden de demolición que no cumple con ninguna garantía constitucional y ni siquiera de nuestra constitución, que decimos que es de Pinochet, pero está mejor. Te da por lo menos base para el derecho a la vida y el derecho a la familia que es la base de nuestra sociedad y todo esto. Pero estamos realmente en un momento muy difícil. Para terminar con un poquito de esperanza, es un
una resolución exenta acaba de sacar el Ministerio del Interior en octubre y que instruye a la creación de una mesa técnica interdisciplinaria y regional para analizar cada caso, porque sí se dan cuenta que cada caso hay que analizarlo de otra forma. Entonces, después de un año de que estemos peleando, por lo menos esta respuesta de la intención de que haya mesa de diálogo. Lo que todavía no sabemos en qué condición van a estar ahí participando las familias o los dueños, o cómo se va a respetar una proporcionalidad entre los intereses del dueño y de las familias. Todo esto queda todavía por avanzar. Es una resolución que viene del Ministerio del Interior y que trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social y con Bienes Nacionales y con el Ministerio de Viviendas. En nuestra opinión, falta el Ministerio de la Mujer porque definitivamente estos aspectos de desalojo a quienes más afectan son a mujeres y su familia. Entonces, y lo que vamos a hacer y buscar por todos los espacios posibles, como este y muchos más esperamos, de poder avanzar en hacer prevalecer las obligaciones de Estado. Gracias. Gracias, Dana. Tenemos la última intervención ahora de Alfredo Rodríguez de SUR, Centro de Estudios Sociales y Educación, que va a hacer una reflexión sobre los desalojos y las políticas de migración. Muchas gracias por este espacio que nos han dado al observatorio y voy a ser muy breve. La primera cosa es que en los últimos 5 o 6 años volvieron a aparecer los campamentos en Chile, ¿no? Es decir, si uno mira hace 10 años atrás, los campamentos eran menos del 1% de la población urbana. Y si uno compara eso con casos de países vecinos, en algunos casos es el 30%, 20%, 24%. Entonces, es decir, hace 10 años prácticamente los campamentos habían desaparecido. Actualmente yo creo que estamos alrededor como de un 3% del total población urbana, lo cual quiere decir que está creciendo, es nuevo, ha vuelto, es parte de la tradición y merece prestar atención. Es decir, algo está pasando ahí. Es decir, entonces lo que pensamos es que los campamentos son como la punta del iceberg de otra cosa. Es decir, Nelson lo mencionaba, Cosiña lo señaló también al principio. Y entonces, y está relacionado con estas formas de inquilinatos que han aparecido en las áreas, no solo en las áreas centrales, sino que en casi todas las comunas populares de Santiago, en que se han ido densificando y han aparecido una serie de nuevas formas, han tomado muchas fotos de estas nuevas construcciones que hay. Incluso hay una muy vieja, muy interesante, en que son casi 3 mediaguas encima, una encima de otra, pero son 3 pisos. Entonces, es decir, es una especie de densificación y eso frente a las limitaciones que hay para acceder a la compra o arriendo, es decir, de vivienda, ya sea a través de subsidio o del mercado de viviendas de alquiler. Yo creo que Pedro Abramo
tiene un esquema, es decir, de cómo se accede a la vivienda, cómo se accede a un lugar en la ciudad. Y entonces él señala que hay tres lógicas. Tres lógicas que no se excluyen entre ellas, sino están. Una lógica es la lógica del mercado, entonces, en la cual hay un comprador y un vendedor, un arrendador, un propietario. La lógica del Estado en que hay alguna forma en que el Estado apoya, es decir, a la compra o arriendo de vivienda, y está la lógica de la necesidad. Esa lógica de la necesidad aparece cuando estas otras dos no funcionan, ¿no? Y son en verdad la forma como los pobres, los insolventes, los indocumentados ocupan terrenos, ya sea con, generalmente público o privado, y con o sin consenso, y con o sin usurpación. Son toda una serie de mezclas. Yo creo que este esquema de Abramo nos permite observar que en años recientes las políticas habitacionales lograban de alguna manera resolver y reducir las demandas habitacionales y establecer un equilibrio. Pero eso ya, es decir, este gran crecimiento que se empieza a observar desde hace unos 5 años en el país, nos muestra que esas políticas han sido sobrepasadas. Entonces, yo creo que Camila lo colocaba también en la presentación. Hay una serie de fenómenos que están ocurriendo en la ciudad, parte, es decir, de esta extremada mercantilización del suelo y la vivienda, que ya han llevado a un hacinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha llevado a que la oferta de las políticas públicas haya sido sobrepasada. Y yo creo que también uno podría, si mirar hacia atrás, un poco como a comienzos de los años 60, es decir, fuertes migraciones en Santiago, todo, y las políticas públicas que venían desde la COVID, etcétera, fueron sobrepasadas. Si uno revisa las encuestas y también encuestas que nosotros hemos hecho en distintos lugares, campamentos en distintos lugares del país, no. Dicen que la razón que las familias dan para ir a vivir a un campamento es ahorrar la arriendo. Ahorrar un arriendo exorbitante que por una pieza en la zona urbanizada cobran 200, 300 mil pesos. Entonces, es decir, ir al campamento, ir ahí es una posibilidad. Algunos de los entrevistados no puedo darme el gusto de vivir en la ciudad. Es decir, hay un proceso de expulsión. Entonces, terminando. Entonces, yo creo que hay un universo de campamentos que es muy complejo, que es diverso. Y por lo tanto, decir, yo creo que en las cosas del análisis no se puede simplificar. No se debe caer en lo que actualmente que es lo más simple, la criminalización de los campamentos, sino que hay que considerarlo, como decía Nelson, y Ana, caso por caso. Es decir, y desde la lógica de la necesidad, los campamentos no son la solución, pero son parte de la solución. Es decir, hasta vieja
Manquín, en las barriadas de Lima, en los años 60, se decía, las barriadas son parte de la solución, no son el problema. Y efectivamente no son el problema es ¿no? El problema de esta crisis de la habitación que se señalaba Nel. Entonces, desalojarlos, demolerlos, es solo esconder el problema. Puede ser no. ¿Sí? Y, y, y cuando estaba viendo que decir, yo se me acordé de comienzos de los años 90 y en el ministro Echegaray. El ministro Echegaray recorrió, antes de asumir, las 360, 380 campamentos que había en Chile y ofreciendo una visión, una solución. Entonces yo creo que, o sea, y en un discurso, es decir, vamos a mejorar y hay que hacer esto. Y de esta manera ustedes van a participar. Entonces, yo creo que el mayor problema que tenemos ahora es que no hay discurso. O sea, es el discurso es el desalojo. O sea, ya es terrible. O sea, es decir, es una crisis total, es decir, de proyecto. Gracias. Vamos ahora a abrir a las palabras o preguntas de los expositores. ¿Quién preguntó? Quiero hacer una pregunta entonces. Eh, ¿No existe casos que no son mediáticos de desalojo? Como... Si existen casos. Sí, porque en la metodología ustedes usaron como casos que salieron en los medios de comunicación, pero hay casos que no salieron y que ya tienen conocimiento. Sí, estos casos son como los mediáticamente relevantes, que es una muestra muy pequeña de lo que creemos una punta del iceberg mucho más profunda. Y ahí hay un tema metodológico de cómo llegar a los desalojos o casos de desalojos en el sistema judicial chileno. No sé cómo será en otros países, pero es muy, muy difícil poder llegar, digamos, a información específica de un caso o por el nombre de una toma de terreno para poder pesquisar o entender un desalojo con una comunidad. Entonces sí, de hecho hay muchos más, pero podemos decir que esto es una muestra de casos mediáticamente relevantes y que hay muchísimos más en el sistema judicial, pero es muy difícil poder llegar a ellos. Eso lo hemos contrastado con abogados, con juristas, con gente muy buena para sacar datos también. Y tengo la impresión que tengo la impresión que es un dato que no sé si el sistema judicial lo tiene también, ¿no? Como construido, ¿no? Porque tiene muchas ventanillas, ¿no? El sistema del Poder Judicial, ¿no? Por dónde entrar, el sistema penal, ¿no? Hay distintas como ventanillas donde hacer esto y eso es lo difícil de poder reconocer y más a nivel nacional. Entonces, sí, hay muchísimos casos que no sabemos y podemos decir que esta es la punta del iceberg, digamos, de otros procesos y otros fenómenos más grandes. Pero visto desde el otro punto de vista, es que estamos interesados de llegar a la información para proteger, pero posiblemente sí haya capacidad de planificación. Y esto es cuando lo comparamos en términos latinoamericanos y pensando en el trabajo de varios observatorios en Brasil como parte de la campaña Despejo Zero. Sí hay evidentemente una intención y una capacidad de formulación de estas estrategias violentas. Y por ejemplo, en Brasil, durante los años de la
pandemia, sí se logró crear como un escudo de protección y de una moratoria contra los desalojos. Pero ahora viene como una fase distinta y desde varios partidos de la derecha se está proponiendo una ley de usurpación copiada a la de Chile. O sea, sí hay vasos comunicantes que demuestran que estamos en una situación eh, de planificación, o sea, es una planificación simplificada a través de la criminalización y de dejar a la gente en la calle. Eh, y nosotros somos como los pobres que no, apenas logramos empezar a hacer espacio de debate y de diálogo para evitar esto. Sim. Ana. Se existe uma diferenciação desenvolvimento urbano e rural, e como a questão de terra urbana impacta esse processo, por exemplo, porque como a questão urbana afeta esse processo e se é diferente de rural, como isso pode ser visto em Chile para todos. Debe saber más. O sea, que yo les pueda contar, yo creo que los instrumentos son los mismos, excepto que acá hay una ordenanza de urbanismo y construcciones que es para áreas urbanas. El tema es que hay más presión de mercado para desalojar en áreas urbanas, porque obviamente la tierra es más rentable. Pero pueden haber desalojos en áreas rurales si es que hay algún interés económico. El tema acá hay un interés de la propiedad privada por desalojar. Ese es el principal punto de hecho, que no es el único, pero es el principal. O en el borde del... Sí, en el sur de Chile hay muchos casos de desalojo vinculados a comunidades mapuches también, que están en zonas rurales y que han sido también despojadas de sus tierras. Eso está también penalizado. En Son otros zonas de estudios, desarrollo forestal. O sea, Claro. hay un interés económico por el desarrollo forestal y ahí viene el desalojo. Y tenemos un Estado subsidiario, que no hay que olvidarse. Es decir, en el cual la iniciativa, si la iniciativa privada está sobre el interés general. Sobre la función social del sol. Pablo, ¿tú querías decir algo? En Viña del Mar, en el central, en el borde de Viña, en Miraflores para arriba, Chorrillos, hay una franja que no tiene un uso determinado por el instrumento. Y ahí también hay ocupaciones y también hay desalojos o intentos de desalojos, y si no es un lugar urbano, es como casi como en el borde, y ahí también, dependiendo. la interfaz urbana-rural también. Sí. Sí. Y también súper disputado por los propietarios de todos lados ocupantes. Tenho mais uma questão que é, por exemplo, o desenvolvimento está como ligado à questão da política habitacional de vivenda e com o processo de aumento de arrienda em Chile. E, por exemplo, é um processo diferente do Brasil, que em Brasil as pessoas têm mais acesso à casa própria, não é um crescimento de arrienda. Acá, creio que é muito grande o crescimento de arrienda. Então, creio que isso impacta também nesse processo ou não, por exemplo. Yo creo que tú sabes más, porque al comparar las políticas entre Brasil y Chile debes tener más datos que nosotros, pero yo creo que la aspiración a la casa propia en propiedad individual domina absolutamente. Sí, pero efectivamente está creciendo el arriendo en Chile fuertemente, no por una política de arriendo, sino porque el acceso a la vivienda en propiedad está muy inaccesible, digamos, valga la redundancia, y eso ha hecho que se amplíe la opción de arriendo, ha ayudado también por la financiarización, las grandes inversiones, y el lado informal de eso son los arriendos informales y los asentamientos informales como los campamentos, como le llamamos acá. Ahora, eso en particular
no es todo el desalojo es la propiedad privada exigiendo que se desaloje un terreno porque se quiere hacer otro tipo de desarrollo. O el mismo Estado queriendo vivienda social formal y desalojando un campamento para hacer esa vivienda formal, porque imagino que hay casos también de así. Pero en Brasil hay muchas áreas que también por arrendo, a bota de arrendo también. Hay como a cuatro, ¿no? Yo tenía más una pregunta, Ajá. que es un poco compleja, pero en Brasil hay muchos problemas de desalojo como colgados con grandes inversiones de capital. Y este tema se tuvo mucha evidencia, por ejemplo, cuando nosotros recibimos los grandes eventos esportivos, sobre todo el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas. Y en este tiempo yo trabajaba en Río, en una comunidad que, por estar en la tierra pública federal, nosotros con una visión más de la población que estaba ahí ya 80 años, cómo hacer la regularización territorial de esas personas que eran como 240 familias. Pero tuve otras partes del río, que, como por ejemplo cerca ahí de Parque Olímpico, que bueno, se quedó muy conocido por eso. Entonces, una pregunta es si ustedes tienen conocimiento de, por ejemplo, de creación o de crecimiento de acampamentos en Chile, eh, como colgados o como consecuencia de grandes inversiones de plata, por ejemplo, en minería o en plantas de desalinización, o no sé, en grandes inversiones de ese mercado financierizado, global, ¿no? Que tenemos con las empresas ahí transnacionales. Yo estuve en Antofagasta la semana pasada, investigando justamente sobre la vivienda en Antofagasta, lo cual incluye los campamentos. Y ahí tuvieron un proceso súper importante de que a fines de los 90 aparece la minera escondida, que es la que trae más mineros a la ciudad de Antofagasta y empiezan a subir los precios, construyen vivienda minera, etc. Y de ahí tuvieron un segundo proceso en que los mineros, directamente, no los contratistas, sino que los mineros se van a vivir a otras ciudades, a La Serena, a Concepción, y tienen vuelos directos, incluso, Santiago, y la ciudad empieza a financiarizarse porque esos mineros con sus bonos que les regalan año a año compran y compran más vivienda para arriendo, la vivienda sube mucho de precio. Ahí además súmale muchas olas migratorias que llegan a Antofagasta, a una ciudad que sigue siendo, viviendo mucha plata, no circula mucha plata todavía, a pesar de que se fueron muchos mineros. Y el Estado, por otro lado, produce muy poca vivienda. El mercado que está entre medio, entre la vivienda minera, que es muy cara, de 5.000 UF para arriba, y la vivienda de campamentos, el mercado no produce casi nada. Entonces tienes una clase media o clase media baja que tampoco tiene vivienda. Y entonces todo eso suma, y hay mucho campamento que crece por la inmigración, por la falta de producción de vivienda, por el éxodo de los grandes mineros o los mineros con mucha plata, por la financiarización de la vivienda en ese lugar, por la falta de empresas inmobiliarias locales. Todas se van y a veces tienen que ir desde Santiago a construir allá, porque no hay mercado para la casa. Entonces se juntan un montón de cosas, pero entre medio, claro, la minería es fundamental en ese crecimiento. Pero esto es el gran proyecto de la, ¿cómo se llama? El extractivismo como proyecto de economía del país. Pero creo que en referencia al 2010 de Río de Janeiro era más bien aquellos tiempos de los mega eventos y los mega proyectos. Y esto yo creo que ya no están. Y esto, la explicación mejor que la de Alfredo, que es un tema de rentabilidad y de temporalidad. No, porque sí, pues, variando y volviendo a lo que tú decías, porque el problema ocurre, es decir, si el Estado no alcanza y el sector privado tampoco alcanza, tienen un negocio informal. O sea, es decir, de urbanizaciones piratas, vamos a decir, y en Antofagasta hay más. O mafias de tierra. Sí, eso lo quería explicar como ustedes son extranjeros. Yo también hago clases de vivienda y a veces me han llamado periodistas justo antes del desalojo, ¿qué piensa del desalojo? El desalojo desde el punto de vista del mercado es un incentivo perverso, porque en el
perdón, cuando se le entrega un terreno y una vivienda a alguien que está en un campamento, se dice que es un incentivo perverso, en términos económicos, porque en el fondo significa que se le estás incentivando a la siguiente persona que viene a un campamento a decir, bueno, si a ellos le dieron vivienda, yo voy y me tomo otro terreno para que me den vivienda en 5 o 10 años más. Entonces, eso al mercado no le gusta, ¿ya? Y de ahí viene el tema del desalojo. Ahora, hay montones de conflictos también entre la gente que está esperando su vivienda asignada en una vivienda formal y los que están en campamento porque dicen que se saltan las filas. No sé si se entiende. Pasan más rápido. Y Lo eso es que un sí es conflicto. verdad y no es verdad, porque la mayoría de las familias que están en los campamentos están en las filas. Están en las filas. O sea, Están en comité. Claro, pero es difícil distinguir. vienen, tienen el ahorro, están inscritos, tienen sus comités y tienen, pero en el discurso se dice que se Un saltan las discurso estigmatizador es parte de Sí, eso. es que además sí, hemos acompañado. Es decir, estos comités, de acuerdo ellos tienen que buscar el terreno. Ujú. Ellos tienen que comprar. Claro. O sea, entonces, es decir, todo el peso de la política habitacional, es decir, Muy neoliberal en el pasarle la responsabilidad a ellos de que lo lleven y a cabo. entonces están las EP, Las entidades patrocinadas. exacto, y que son parte también de la firma. Y lo otro que se suma a la complejidad es que ahora estamos en un problema de emergencia habitacional. Tenemos un déficit habitacional gigante. O sea, si hubieran desalojos a fines de los 90 en Chile, donde se construyó con cifras récord, quizás no sería tanto problema porque el día siguiente construyeron ahí. El tema es que ahora falta mucha vivienda y esa gente se va a la calle, así, directo a la calle. Y eso es una decisión que ningún político quiere tomar, están como ahí, pero presionados por el mercado que quieren desarrollar en esos lugares y está el derecho a la propiedad. Entonces, ahí está el tema. En el fondo, yo cuando me preguntan, digo, bueno, incluso a la persona que le vendieron urbanizadores piratas, mafias de tierra, incluso esas personas todavía tienen derecho a la vivienda porque compraron en una mala compra, no supieron que estaban comprando, los engañaron, los doblemente engañaron, pero aún así ellos tienen derecho a la vivienda. La única salvedad que uno podría decir son las llamadas tomas VIP, que le han llamado acá en Chile, cuando es una segunda vivienda en un asentamiento informal. Y efectivamente es alguien que no vive ahí, sino que tiene una casa para ir de verano. Eso podría ser eventualmente desalojado, pero de esos casos es difícil distinguir cuál es cuál. Pero Entonces, sí se sabe, y cuando hicieron el registro ahí en San Antonio se sabe, pero es un una porción porcentaje menor. muy, Sí. muy bajo. Pero hay, existe. Yo me imagino que en Brasil también hay gente que va a su segunda vivienda informal, pero que no viven ahí. Sí. Hay una cuantificación de déficit en Chile. ¿Cuánto falta, cuánto por ciento falta de viviendas? Sí, ¿hay una cuantificación? Casi como el 10% del parque habitacional está en déficit. Bueno, 600, 800 mil y son 8 millones de viviendas. En el volumen absoluto es igual a lo que estaba al finalizar la dictadura, pero en términos relativos es más bajo porque era menos población nacional. Bueno, hola a todos, me llamo Pamela, también soy de Brasil, entonces estoy muy contenta de tener más amigos acá. Como usted habló de la segunda vivienda, es como ahora trabajan acá con las parcelas de agrado, que son las tierras que están siendo ocupadas en los espacios rurales o que llaman de periurbano, que no son ni urbanos ni rurales, y esto impacta en la expansión urbana de las ciudades. Y como ocurre con la producción de agropecuaria en Chile. En Brasil tendremos en los espacios urbanos los problemas de la expansión urbana están más como los espacios, como llamamos de espacios residenciales cerrados. Es más para personas de alta renta. Entonces, no es como este tema de esta discusión de hoy, que son las disposiciones, perdón, la desalojos, sí. Porque en Brasil llamamos, son dos términos. Son las emociones para hablar de los grupos, cuando son, por ejemplo, grupos de emociones de comunidades, de campamentos o de nuestras favelas para reintegración de posse o como áreas de riesgo ambiental. Y lo despejo
que llamamos como en la realidad en el contexto norteamericano de los Estados Unidos para los despechos más personales. Entonces, de una persona que arrienda un departamento, que arrienda una habitación, que está siendo despejada por no pagar el aluguel. Pero los programas habitacionales, como Minha Casa Minha Vida, también pueden ocurrir estas emociones, porque aunque pueden lograr a las personas como el derecho a la vivienda, hice un financiamiento, pero está sujeto a perder su casa, perder su habitación en caso de no pago de aluguel de 3 o 4 meses. Entonces, lo Estado también es una forma muy fuerte de emociones en el Brasil. Así como en los centros urbanos, en las áreas más centrales y con más que en lo pasado tuvieron menos interés económico, pero ahora pueden despejar las personas, pueden desalojar las personas como una política de revitalización, que es como ahora vamos a tomar este parque, tomar este espacio y hacer una revitalización para urbanización y sacar a las personas que vivían ahí. Son dos casos distintos, los despechos y las emociones en Brasil, pero tratan del mismo problema, que es el derecho a la habitación. En el caso de Chile, la vivienda social para los 40% más pobres no se paga crédito hipotecario. Entonces, por esa parte, por lo menos, no hay posibilidad de desalojo una vez que la vivienda está entregada. Antes sí, hasta los 90 sí, porque se pagaba un crédito hipotecario. Pero para el 40% más pobre, desde ese momento ya no se paga. O sea, hay una seguridad mucho más fuerte. Y el Estado condonó las deudas. Además. Eso, estamos como un poco ya pasados del tiempo. Le agradecemos haber venido. Podemos seguir conversando. Acá hay cosas para comer, ¿vale? Muchas gracias. Pero vamos a cortar eso sí el Zoom. Y va a quedar grabado y subido en nuestras redes del Internet. ¿Ya? Muchas gracias. Nos despedimos. Perdón ahí a la cámara. Muy buenas. Chao, chao. Buenas.